Hay personas que desaparecen en carreteras, en bosques o en lugares donde nadie puede verlas. Pero Brian Shaffer desapareció en un bar lleno de gente, con cámaras de seguridad, policías cerca y decenas de testigos. Entró caminando, hablando con amigos y nunca más volvió a salir. Han pasado casi 20 años y nadie puede explicar cómo. Esto no es solo un caso de desaparición, es un caso de los pocos casos documentados en los que una persona parece desaparecer sin dejar rastro, en un lugar completamente vigilado. Y por eso, hasta el día de hoy, sigue generando teorías, dudas y muchas preguntas sin respuesta. Brian Shaffer tenía 27 años, vivía en Columbus, Ohio, y estudiaba medicina en la Universidad Estatal de Ohio. Era un joven inteligente, sociable, con buena reputación entre sus amigos y un futuro que en apariencia estaba bien definido. Pero su vida personal no estaba pasando por un buen momento. A principios de marzo de 2006, la madre de Brian falleció después de una larga lucha contra el cáncer. Brian estaba profundamente unido a ella. Quienes lo conocían dicen que después de su muerte, Brian empezó a comportarse de forma distinta. Seguía asistiendo a clases, seguía cumpliendo con sus responsabilidades, pero emocionalmente algo había cambiado. La noche del 31 de marzo del 2006 era una noche común para los estudiantes universitarios. Era viernes, el inicio del Spring Break y muchos salieron a celebrar. Brian salió con su amigo Clint al Ugly Tuna Saloon, un bar muy popular entre estudiantes. Nada parecía fuera de lo normal. El Ugly Tuna Saloon estaba ubicado en el segundo piso de un complejo comercial llamado Gateway. Para entrar, había que subir por unas escaleras eléctricas. El lugar contaba con cámaras de seguridad apuntando directamente a la entrada y salida. Y este detalle es fundamental para entender por qué este caso es tan extraño. Las cámaras captaron a Brian dentro del bar. Se le ve hablando con amigos, socializando con otras personas, incluso coqueteando con dos mujeres. En un momento, Brian se acerca a la escalera eléctrica. Esa es la última vez que aparece en video. Después de eso, Brian simplemente deja de existir en las cámaras. Lo inquietante no es solo que Brian desapareciera. Lo inquietante es que no hay ningún registro de él saliendo del bar, no hay video de él bajando las escaleras, no hay cámaras que lo muestran caminando por el complejo y ningún testigo recuerda haberlo visto irse. Y cuando la policía revisa todo con detalle, las preguntas solo aumentan. Al día siguiente, cuando Brian no aparece para ayudar a su padre, ni toma el vuelo que tenía programado, su familia entiende que algo anda mal. La policía inicia la búsqueda. Su carro sigue estacionado, su departamento está intacto, su dinero no se mueve. No hay señales de que planeaba desaparecer. Cuando no hay respuestas claras, las teorías empiezan a surgir. Algunas parecen posibles, otras no tanto, pero todas intentan explicar lo mismo. ¿Cómo desaparece una persona en un lugar lleno de gente sin que nadie lo note? Y cuando una investigación no logra explicar qué pasó, inevitablemente empiezan a surgir teorías. Algunas nacen de los hechos, otras de las coincidencias y otras simplemente del vacío que dejó Brian. Vamos a repasarlas una por una, no para afirmar nada, sino para entender por qué este caso sigue sin cerrarse después de 20 años. La primera teoría dice que Brian sí salió del bar, pero que lo hizo justo en un momento que no quedó registrado por las cámaras. Tal vez salió entre la multitud, tal vez alguien lo bloqueó momentáneamente. El problema con esta teoría es sencillo. Nadie lo vio, ni sus amigos, ni los empleados, ni otros clientes. Y en un bar lleno, alguien siempre recuerda algo. Aquí no. Cuando la idea de que salió no convence,
la atención se dirige hacia el interior del bar. ¿Pudo haber pasado algo ahí adentro? ¿Un accidente? ¿Una pelea? ¿Un encubrimiento? La policía revisó el lugar, revisó baños, revisó áreas de empleados, no encontraron nada. No hay evidencia de violencia, ni rastros de sangre, ni señales de un incidente grave. Esta teoría existe porque el caso lo permite, pero no porque haya pruebas. Otra teoría apunta a un río que se encuentra cerca del bar. La idea es que Brian, posiblemente bajo los efectos del alcohol, pudo haber caminado sin rumbo y caído al agua. El problema es que el río fue buscado en múltiples ocasiones. Nunca apareció un cuerpo, nunca apareció su ropa. Y después de tantos años, esa teoría pierde fuerza. Y esta es la teoría más discutida y también la más incómoda, que Brian decidió irse, que estaba emocionalmente agotado, que acababa de perder a su madre, que no quería seguir con la vida que llevaba. Algunos recuerdan que Brian ya había desaparecido por cortos periodos antes y que había hablado en tono casi de broma sobre dejarlo todo atrás. Pero hay algo que no encaja. Brian estaba muy unido a su padre, tenía planes inmediatos, tenía un viaje programado, y desaparecer sin decir nada, sin volver jamás, no parece coherente con quien era. Y finalmente, esta es la teoría que casi nadie quiere decir en voz alta. Que alguien vio algo, que alguien supo algo y que por la razón que sea nunca lo dijo. No hay pruebas para acusar a nadie, pero cuando un caso tiene tantas personas alrededor y ninguna respuesta clara, esa posibilidad siempre queda flotando. Y bueno, amigos, después de revisar este caso, de escuchar testimonios y de analizar las teorías, lo que más inquieta no es una teoría en particular. Lo que inquieta es que ninguna explicación logra cubrir todos los vacíos. Brian no desapareció en un lugar aislado, desapareció en medio de todo. Y eso es lo que hace este caso tan difícil de aceptar. Tal vez nunca sabremos qué pasó esa noche. Tal vez la verdad se quedó entre segundos que no quedaron grabados. Han pasado casi 20 años. La madre de Brian murió. Su padre murió sin respuestas, sin saber qué pasó con su hijo. Y Brian sigue siendo una pregunta abierta. Bueno, amigos, si este tipo de historias te hacen pensar, si te interesa analizar lo que no queda claro y entender los casos más allá de la versión oficial, te invito a suscribirte a este canal. Aquí no buscamos morbo, buscamos entender. Esto es Solumbra y este caso todavía no termina.